Ahí pongo grabar. Bueno, igual habíamos llegado, habían alcanzado a contestarme que eran puntos críticos, ¿no? Estos puntos, donde la derivada primera se hacía 0, encontramos x sub 1, 0, y el otro punto en 4, esos dos van a ser puntos críticos. Recién cuando vemos los signos de la derivada primera, que esto es lo que estamos aplicando entonces es el criterio de la derivada primera, ¿sí? Generalmente lo van a encontrar de esa manera, mencionado. Tenemos que evaluar qué sucede antes y después de ese punto, ¿sí? Como el cambio de signo de la derivada primera fue de positivo a negativo, ¿qué tenemos en 0? Un punto ¿Qué va a haber máximo. en 0? Un punto máximo, ¿sí? Y en 4, como el cambio de signo fue de negativo a positivo, es lo mismo que decir que la función pasó de ser decreciente a ser creciente, ¿qué tenemos en 4? Un Mínimo. Mínimo. mínimo, ¿sí? Entonces, si no analizáramos los signos, ¿sí? No podemos saber, nos quedamos con que son puntos críticos nada más. Siempre acostúmbrense después a poner, hallar el valor funcional, pero esto lo tenemos que buscar en la función, ¿sí? Cuidado acá que a veces uno se confunde. Con la derivada primera detectamos el punto crítico, ¿no? Pero después lo reemplazamos acá en la función para poder encontrar cuál es su valor funcional, ¿sí? Entonces sabemos que el punto de la gráfica va a tener estas coordenadas, 0 de x y 1 de y, ¿sí? Lo mismo hacemos con el mínimo. Reemplazamos en la función por 4 y encontramos cuál es su valor funcional. Entonces vamos a poder encontrar cuáles son las coordenadas de la gráfica, ¿sí? Que vamos a poder ver ese valor mínimo de la gráfica. Acá tenemos otro ejemplo, lo voy a pasar más rapidito. Fíjense que acá nosotros tenemos una función y esta función, acostúmbrense de ahora en más, aunque no lo veamos y no se pida, siempre evaluar el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Siempre lo tienen que evaluar porque es importante hacer todo el análisis en el contexto en el cual está definida la función. ¿Tiene algún inconveniente esta función? Que No. es raíz impar. Sí, raíz impar decías, ¿no? De índice impar. Sí, sí, índice impar. Entonces, ¿tiene algún inconveniente lo que está dentro del argumento este? ¿Puedo No, poner profe. cualquier valor de x? ¿No? Perfecto. Entonces el dominio de la función serían todos los reales, ¿sí? Ahora, cuando hacemos la derivada que está escrita acá, ¿tiene algún inconveniente esta derivada? ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan que yo les dije? A ver, ¿cuál sería el dominio de esta función derivada? Todos los reales Todo menos lo que el cero. está. ¿Solo el 0? Acá hay que tener cuidado, porque lo que yo necesito, todo lo que está abajo, empezó a decir alguien, ¿no? Sí. Bien, alcancé a escuchar todo lo que está. Interpreté. Todo lo que está abajo, ¿cómo tiene que ser? Distinto de cero. Distinto de 0. Y todo lo que está abajo sería la raíz completa, ¿no? De todo eso. Lo voy a escribir ahora. Pero ahora, decir que toda la raíz de algo sea distinto de 0, es decir, es lo mismo que decir, ¿no? Esto es lo mismo que decir que todo esto, en este caso, todo esto, también tiene que ser distinto de 0, porque si lo que está, el argumento se me hace 0, toda la raíz se va a hacer 0. Y de acá cuidado, porque vieron el 0 al reemplazar acá, pero si sacamos factor común, fíjense que me queda esta expresión, ¿sí? Entonces acá tengo ese 0, como bien dijeron, x tiene que ser distinto de 0, pero a su vez todo esto tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Yo lo estoy desarrollando acá, pero está abajo desarrollado, pero bueno, después borro cuando lo que se superponga. ¿Se dan cuenta acá? Tengan cuidado porque habían detectado solo el 0. Y también va a suceder acá esto que me va a traer aparejado. ¿Cuántos valores? ¿El 0? Tener Se cortó Fabián, ¿eh? dos valores. X igual a raíz Perfecto. de espejo y x igual a menos raíz. O sea que tengo Más menos raíz de 3. mejor corta, más menos raíz de 3. Bien, más menos raíz de 3. Perfecto. ¿Sí? Entonces tengo 3 puntos críticos. ¿Se dan cuenta que esos saltan ahí? Fíjense que ahí
3 puntos críticos en donde no existe la derivada primera, ¿no? Ahora, ¿hay más valores como puntos críticos? Fíjense que acá Yo estos no entendí puntos, por qué hay 3. no, hay más. Tenemos estos 3 que son donde no existe la derivada primera. Que esto lo vemos acá. Analizando este dominio vamos a detectar en qué puntos no existe la derivada primera, ¿sí? Esos valores detectamos que son, uno es 0, el otro es raíz de 3 y el otro es menos raíz de 3, ¿sí? Eso es lo que detectamos hasta ahora. Pero ¿qué otro punto crítico me falta evaluar? ¿Qué- ¿Dónde había también puntos críticos? Recién vimos donde no existe la derivada primera. ¿Y qué me falta evaluar? Donde la derivada primera, ¿qué pasa? Se hace 0. ¿Se entendió o no se me escuchó? A ver si se entiende. Sí, Todos esos son puntos críticos. Los que detectamos son donde la derivada primera no existe, pero pertenecen al dominio porque el dominio de la función eran todos los reales, ¿sí? Entonces, eh, estos son los puntos que tendría que sacar del dominio de la derivada primera, y son puntos críticos. Ahora, ¿qué me faltaría? Igualar a 0 la derivada. Y cuando lo igualo a 0, en realidad, ¿qué estoy igualando a 0? Si yo tengo un cociente de 2 expresiones, ¿sí? Esto se va a hacer 0 cuando el numerador sea 0 y el denominador sea distinto de 0, que eso ya lo analizamos. ¿Y el numerador quién es? ¿Qué expresión tengo en el numerador ahí? ¿Cuándo se me va a hacer 0 eso? cuando X sea 0. ¿Cuándo qué Cuando cosa sea X 0? sea, cuando X sea 1 ¿Uno o solo? menos Cuando 1. Ah, cuidado acá, ¿sí? Tengo que, eso lo voy a encontrar cuando x cuadrado menos 1 sea igual a 0. Y eso es lo mismo que decir, ¿no? Que tenemos dos valores. X es igual a 1 o x es igual a menos 1. Porque en realidad esto yo lo puedo escribir ya factorizado. O despejar la x, como hicimos antes, o lo puedo escribir ya factorizado como diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, donde x vale 1 y donde x vale menos 1 son los valores que me hacen 0 la derivada primera. Entonces, ¿cuántos puntos críticos tengo en total? 5. 5 puntos críticos, ¿sí? 5. 2 donde bien, 2 donde la derivada primera se hace 0, y después tengo, perdón, sí, 2 donde la derivada primera se hace 0 y 3 donde la derivada primera no existe, ¿sí? Bueno, ahora, ¿podemos sacar alguna conclusión de esos 5 puntos críticos hasta ahora? ¿Sabemos si son máximos o mínimos? No Y podemos no. saberlo, ¿no? Todavía no. Entonces lo que tenemos que hacer, bueno, fíjense que ahí yo ahora voy a superponer todo, voy a tener que borrar todo lo que escribí, preferir desarrollándolo con ustedes, voy a borrar porque ahora todo este desarrollo va a estar acá, ¿sí? Desarrollado, entonces vamos a poder encontrar ahora después también y evaluar los signos, ¿sí? Generalmente lo que hay que hacer después, esto van a trabajar más en la práctica, es factorizar las expresiones, ¿sí? Analizarlas después factorizadas para poder analizar bien los signos. Entonces tenemos, ahí es donde la derivada primera se hace 0, donde la derivada primera no está definida, fue todo ese análisis que hicimos, y yo quería aclarar esto, porque a veces uno no se sabe cómo llegar a donde la derivada primera no está definida, es evaluando el dominio de la derivada primera. Entonces tenemos todos esos puntos críticos, ¿sí? Más menos 1, 0 y más menos raíz de 3. Entonces, ubicamos esos puntos, ahí me van a estar determinando los distintos segmentos, intervalos que vamos a analizar. Se analizan los signos, ¿sí? De la derivada primera. Es importante poner que no existe donde no existe y donde se hace 0, ¿sí? Y entonces ahí vemos, estas flechitas ayudan siempre a ver porque asociamos ya el signo con el crecimiento, ¿sí? El signo con el crecimiento. A ver, de ese análisis que está ahí, ustedes lo van a hacer, después van a trabajar bastante en la práctica, cómo llegar a todo este análisis de signos, ¿no? Van a tener que factorizar la expresión y van a hacer todo la regla, las distintas rectas. Acá está el resumen,
¿sí? Es un resumen. Fabi se corta. Este resumen acá de los signos, ¿me puede decir qué conclusión sacan de estos dos críticos? ¿Dónde hay máximos? ¿Se me escucha ahora? Ahora En el sí. primer cero, ¿Cómo? en el primer cero hay un máximo. En el segundo cero hay un mínimo. Bueno, ¿y qué sería el primer cero? ¿En qué punto de X? En el -1. En -1. En -1 ¿están todos de acuerdo? Acá tendríamos un máximo y en 1 sería el otro, ¿no? Claro. Mínimo. Un mínimo. Perfecto, ¿sí? Cuidado que justo acá dio la coincidencia, que fueron donde se hizo 0 la derivada primera y no donde no existía, pero hay veces que podemos llegar a tener un máximo o un mínimo donde la derivada primera no existe. ¿Sí? En este caso justo se dio así por el tipo de gráfica. Entonces, en menos raíz de 3 Ahí la es tangente se hace vertical. perfecto, ¿sí? Justo iba a decir eso, muy bien. ¿Y por qué estás seguro que la tangente se hace vertical? Porque en ese punto sigue creciendo. Sigue creciendo y a su vez también, más allá de que siga creciendo, justo es el que te dice, se hizo 0 en el denominador, ¿sí? Entonces, si yo algo tiende a 0 en el denominador, se va a ir infinito. Entonces, la pendiente sería una recta tangente vertical. Bien, ¿sí? Entonces, la función sigue creciendo en esos puntos. Entonces, tenemos el máximo relativo en -1, raíz cúbica de 2, que sería el valor funcional en -1, y tendríamos un mínimo relativo en 1 y en la raíz cúbica, perdón, de -2, ¿sí? Bueno, ya vamos teniendo más información. Fíjense que esta función por ahí no era tan sencilla de representar, ¿no? No es algo que conozcamos ni con desplazamientos ni nada, pero vamos obteniendo distinta información y datos, ya podemos ir ubicando estos puntos y sabemos que bueno, vamos a tener un máximo relativo acá, un mínimo relativo y tenemos los intervalos de crecimiento también, ¿sí? ¿Cuál es el criterio de la derivada segunda o la prueba de la derivada segunda, ¿sí? Lo que se hace es, calculamos la derivada primera y la derivada segunda. Estos casos, este criterio, solo lo vamos a poder aplicar cuando la derivada primera se hace 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder calcular la derivada segunda. Solo va a ser en aquellos casos en que la derivada primera se hizo 0, ¿sí? Entonces, hallamos los puntos críticos, para los cuales entonces, como bien les dije, la derivada primera se hizo 0. Esperen un segundito que ahí borro. Solo en ellos voy a poder aplicar este criterio, ¿sí? Insisto, solamente cuando la derivada primera se hizo 0. ¿Por qué? Y porque yo una vez que encontré el punto crítico, que sería este valor de a, en donde la derivada primera se hizo 0, lo que hago es reemplazar ese valor en la derivada segunda. ¿Ven? Calculé la derivada segunda y reemplazo ese valor. Si me da la cuenta al reemplazar, ¿no? El valor funcional de la derivada segunda en ese punto es negativa, vamos a decir que la función tiene un máximo relativo. Si al reemplazar ese valor de a en la derivada segunda me da positivo, vamos a decir que la función tiene un mínimo relativo, ¿sí? Esto me sirve a veces en problemas de optimización, incluso que vamos a ver más adelante, en donde lo único que quiero saber es máximos o mínimos, no quiero más información de la función. Entonces es como más ágil y rápido porque evito evaluar los signos de la derivada primera, ¿sí? Entonces es un criterio, vuelvo a decir, solamente cuando la derivada primera es igual a 0. Entonces, ¿por qué es esto? Acá está un poquito la explicación de por qué sucede esto, ¿sí? Vamos a ver primero esta situación. Si la derivada primera se hizo 0, la recta tangente es horizontal en ese punto, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Si se hizo 0 es porque la recta tangente a la gráfica en a f de a es horizontal. Ahora, ¿por qué la derivada segunda es menor a 0? Si nosotros miramos las pendientes, ven, de las rectas tangentes a la gráfica, van a ser decrecientes. Es decir, si yo representara la derivada primera de la función, fíjense que arranco teniendo una pendiente muy, muy positiva, y después esas pendientes van disminuyendo. ¿La ven acá? Fíjense, esta pendiente 1 y esta pendiente 2, la 2 es menor a la 1, ¿no? Estas rectas tangentes van decreciendo la pendiente. Y después, en la 3 sigue decreciendo, porque ¿qué pendiente tiene en esta recta tangente 3? ¿Cómo es la pendiente? Negativa.
es negativa. Y después en la 4 es mucho más negativa, ¿sí? Cuando lo ponemos así más empinadito es como que es mucho más negativa. Entonces justamente decrecen. Si yo graficara, hiciera un gráfico estimativo, yo podría hacer una viborita, porque no es, va a ¿Se suceder cortó? esto, Sí, ¿sí? se Tengo cortó. pendientes. Esto sería el gráfico de la derivada primera. Tengo pendientes Javi, a positivas muy ver, grandes que van disminuyendo en el punto. oh, Bueno, por eso volví a repetir, a ver, no sé qué pasa de que se corta tanto. Lo que estoy ahora dibujando sí. acá es la derivada primera, ¿sí? Es la derivada primera, que son las pendientes de estas rectas tangentes, que empiezo con un valor funcional alto, después se van disminuyendo. En A la recta tangente es horizontal, se hizo 0, y después siguen decreciendo, ¿sí? Si yo quisiera evaluar ahí, ¿cuál es la pendiente? Vamos a suponer que este gráfico de f' es una recta, ¿no? Y yo me fijo cómo son las pendientes de esa recta, porque quiero hallar la derivada segunda. ¿Qué pendientes tienen esa recta que dibujé? Dibujé como una Negativa, viborita, ¿no? Negativa. Entonces, justamente, ¿quién sería la derivada de la derivada primera? la derivada segunda. La derivada segunda. O sea que la derivada segunda, no me permite el lápiz acá, me queda por acá abajo. A ver si lo engaño acá. Sí, la derivada segunda me queda por acá abajo. Esta sería la derivada segunda, ¿sí? Por eso decimos que la derivada segunda es negativa. Va a ser negativa en todos los puntos y en particular en el punto A también va a ser negativa, ¿sí? Entonces en esos casos voy a tener un máximo. El mismo análisis haría en esta situación, ¿sí? Las pendientes, ahora, ¿qué va a pasar? Van a ir creciendo porque empiezan siendo negativas primero, se hacen 0 y después pasan a ser positivas. Es decir, si yo quisiera graficar, quería aprovechar a hacer esto porque por ahí no hemos visto mucho en la primera parte, es importante que relacionen los gráficos, ¿sí? ¿Cómo sería la derivada primera ahora? Va a ser primero es negativa, en el punto vale 0 y después es positiva, ¿sí? Como yo no sé la forma exacta de esta curva, de esta función, y bueno, la grafico estimativamente, por eso a veces se hace como una viborita, pero lo que sabemos es que va a tener valores negativos primero, en A con seguridad se hace 0, y después toma valores positivos. ¿Cómo me quedaría representada en ese caso la derivada segunda? ¿Qué signo tendrá la derivada segunda? Pensemos en la situación extrema que eso es una Positiva, recta. Va a ser positiva. Vamos a pensar que, bueno, la grafico por acá, que esta sea la pendiente de esa recta, ¿sí? Esta altura sea la pendiente de esa recta. Entonces ahí me queda justamente que si la derivada segunda es positiva, al evaluarla en ese punto, porque va a ser positiva en particular para todos, pero para A también, ¿sí? Entonces vamos a decir que ahí tenemos un mínimo relativo en ese punto, ¿sí? Este es el análisis que me sirve para eh, saber, incluso ahora vamos a ver el concepto de concavidad y nos va a ayudar porque es similar a este análisis que hicimos, ¿sí? Con las pendientes de las rectas tangentes. Entonces, ese es el criterio de la derivada segunda, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda acá entre los cortes que hubo? Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, si no hay consultas, sigamos. Vamos a hacer en este cómo me quedaría, ¿sí? Ese análisis. Primero lo que hacemos es, si me piden solo extremos, puedo optar por el criterio, ¿no? Entonces en este caso hacemos la derivada primera, factorizamos, o por lo menos encontramos los puntos críticos, que son 0, 1 y 2. Entonces hallamos la derivada segunda, ¿sí? Lo que hacemos es de la derivada primera, ahora hallamos la derivada segunda, y lo que vamos haciendo es, en cada uno de esos puntos críticos vamos reemplazando, ¿sí? Reemplazamos acá primero por 0, entonces nos está dando 8. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo busco los puntos críticos, no analizo los signos de la derivada primera y voy agarrando uno por uno. Reemplazo en la derivada segunda. Saco las cuentas. ¿Cuál es el valor funcional en la derivada segunda? Es 8. Como es positivo, ¿qué puedo concluir ahí? ¿Qué hay en 0? A ver si se acuerdan lo que vimos anteriormente. ¿Qué hay en 0? Mínimo.
hay un mínimo, ¿sí? ¿Te acordaste bien? ¿O tuviste que pensarlo? A ver, cuesta a veces verlo, ¿sí? Si es mayor a Sí, cero, porque como al revés, como que es más grande que cero es mínimo y cuando es menor a cero es máximo. perfecto, yo me acuerdo de esa manera también. Claro, Si como que no, va hago la contra la curvita, ¿eh? intuición. Sí, Exactamente, perfecto. Si no, hago siempre lo que hacía antes, lo que les mostré en la anterior, marco la curva, la concavidad, pienso en las derivadas primeras y segundas, y bueno, lo vamos asociando así, pero perfecto, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un mínimo en 0, f de 0, en 1 tendríamos un máximo relativo, y en 2 tendríamos un mínimo relativo. ¿Se entendió acá lo ágil? Lo que me permite este criterio es rápidamente uno puede aplicar las dos si tienen dudas, ¿sí? Este criterio lo que hace rápidamente es haber evaluado. Fíjense que para evaluar los signos tendría que hacer un signo, un renglón, otra vez se corrió X, vuelvo a repetir. Para evaluar los signos de la derivada primera tendría que haber evaluado 4x en un renglón, x menos 2 en otro, x menos 1 en otro, y ver los signos para llegar a la conclusión. Acá fue rápido, ¿sí? Simplemente hallé la derivada segunda, reemplazo por los valores y ya sé, ya puedo sacar rápidamente estas conclusiones. ¿Sí? ¿Se entendió el criterio? Profe, la derivada Sí, segunda igual no te daba la concavidad. ahora lo vamos a ver, sí. Por eso ese análisis que les hice recién acá, el anterior, estaba bueno porque lo vamos a ver ahora con la concavidad. Por eso está asociado con este criterio. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque vos acá Sí. lo que estamos evaluando, fíjate, presta atención en esto, que esto es importante en el criterio. Lo que estamos viendo en el punto en donde está el punto crítico, analizamos el signo, no es en un intervalo. Con la concavidad lo vamos a evaluar en un intervalo. De la misma manera que evaluamos los signos de la derivada primera, vamos a evaluar los signos de la derivada segunda. Acá estamos evaluando el signo en un solo punto. Encontré este valor en 0 y ahí saco la conclusión. ¿Sí? No sé cómo estamos de tiempo, Sofía, ¿alcanzamos? Sí, alcanzamos. Voy a seguir avanzando, a ver si todavía no vemos con salió el cavidad. cartelito, así que quedan más de 10 minutos. Está bien, sí, sí, estaba viendo. Ahora estoy mirando. Así los dejamos, sí. Entonces, máximo relativo en 1 menos 4 y los mínimos relativos son en esos puntos, ¿sí? Siempre acostúmbrense a buscar el valor funcional para poder identificarlos en la curva, ¿sí? En general. Ahí está la representación gráfica. Van a ver que después cuando veamos lo que nos falta, el concepto de concavidad y puntos de inflexión, van a poder estimar este gráfico, ¿sí? Mucho mejor. Entonces acá tenemos los puntos en donde tenemos los dos mínimos y el máximo, ¿sí? En la gráfica de la función. Bien, ahora vamos a ver concavidad, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa ahí antes en ese punto A, ¿sí? Vemos que las funciones están por encima de las rectas tangentes de la gráfica, ¿sí? Si yo voy acá a la izquierda de este punto, ¿no? Vamos a poner un punto acá. Todas las rectas tangentes a la gráfica están por debajo de la curva, o, lo que podemos decir de otra manera, la función, esta f, está por encima de todas las rectas tangentes. Si me voy a la derecha de este punto, también las rectas tangentes están por debajo, ¿no? Pero hay un determinado valor acá en el cual yo voy a tener una recta tangente que va a estar por encima de la gráfica, y si me vengo para este lado va a estar por debajo. Entonces este punto va a ser un punto bastante característico en donde lo que vamos a tener es un cambio de concavidad, ¿sí? Entonces, si las rectas tangentes están por debajo de la función, o como está escrito acá, si la función está por encima de las rectas tangentes, vamos a decir que la función es cóncava hacia arriba. A mí esto no me di cuenta de sacarlo, no me gusta decir en x igual a a, ¿sí? Es como que es cóncava hacia arriba, vamos a poner acá un valor x sub 0, ¿sí? Se va a dar la concavidad hacia arriba desde menos infinito hasta ese x sub 0, ¿sí? Porque para todos los valores que están a la izquierda de x sub 0, está sucediendo eso, ¿sí? Esto lo vamos a tener que corregir. Bien. Y cuando yo me estoy parada acá en un determinado punto B o a la derecha de x sub 0, para decirlo más correctamente,
vemos que todas las rectas tangentes quedan por encima de la función, ¿sí? O lo que es lo mismo, decir que la función está por debajo de la recta tangente. Entonces ahí vamos a decir que vamos a tachar esto, que la función es cóncava hacia abajo desde x sub 0 a más infinito. ¿Por qué no pongo paréntesis acá y no corchete? Como en el crecimiento. A ver, me hizo esta Porque es un línea que ya intervalo me la abierto. hacía. Es un intervalo abierto. ¿Y por qué lo considero abierto? ¿Qué pasa en x sub 0? Estoy en una situación que la recta tangente, fíjense que acá la atraviesa la curva, la recta tangente, ¿sí? A la derecha de x sub 0 está por encima de la función y a la izquierda de x sub 0 la recta tangente está por debajo de la función. Entonces en ese punto no sucede ni una cosa ni la otra, ¿sí? Es como un punto en donde hay un cambio de concavidad. Ese punto lo vamos a llamar, le vamos a poner un nombre y va a ser punto de inflexión en donde cambia la concavidad, ¿sí? Por eso no lo considero. Había un punto estacionario. En este caso, también vamos a decir, no hay concavidad, si no podemos decir ni que es cóncava para arriba ni cóncava para abajo, no lo vamos a considerar ese punto, ¿bien? No lo podemos incluir. Si la función, vuelvo a repetir, si la función es 2 veces derivable, es decir, yo puedo calcular la derivada segunda, vamos a ver cómo es la curvatura, ¿sí? Acá la está evaluando, bueno, cuál es la curvatura de ese punto, en cercanías de ese punto. Más que en un punto, generalmente vamos a estar hablando de un determinado intervalo, ¿sí? Entonces, como conclusión, si la derivada segunda es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Fíjense que esto es fácil asociarlo con lo que decían recién, no sé si era Magdiel o quién, que lo decía que era lo contrario, ¿no? Entonces, asociar, si es mayor a 0 la derivada segunda, es cóncava para arriba, porque tendríamos ahí un mínimo. Si recuerden que también la concavidad puede ser, por ejemplo, si nosotros tenemos una función exponencial, puede ser que no tengamos ni máximo ni mínimo y me dé siempre cóncava para arriba también. Cuidado con esto, que a veces uno se queda concentrado en que sí o sí tenemos esta situación y a veces puede suceder que tengamos algo como yo les estoy mostrando acá, ¿no? Como la función e a la x, en donde es cóncava para arriba, pero no tengo ni máximo ni mínimo, ¿sí? Es siempre cóncava para arriba. Si la derivada segunda es negativa, entonces la función me está dando la información de que la función es cóncava hacia abajo, ¿sí? Profe, Y bueno, acá, sí, entonces tomando lo que anteriormente habíamos hecho de saber los mínimos y los máximos, igual con la segunda se puede saber la concavidad, ¿no? sí, con la derivada segunda sabes la concavidad. Y si haces la derivada segunda, cuando Y hacemos un también estudio los mínimos. claro, porque por ahí también, lo que pasa es que cuando haces un estudio completo es como que vas haciendo todo, ¿no? Crecimiento, extremos, concavidad, y ahora vamos a ver puntos de inflexión. Entonces, quizás lo que vos me estás queriendo decir, a ver, que vos podés saber, al hacer el análisis de signo de la derivada segunda, qué signo tiene en el punto en que era crítico, ¿no? No sé De si es eso paso, lo que me querías tipo decir. hacer ambos. Claro, sí, podés hacer todo. Podés hacer, si a vos te piden solo extremos, por ejemplo, dada la siguiente función, encontrar si tiene extremos, vos podés, y solo eso te piden, podés elegir cualquiera de los dos criterios, siempre y cuando no haya puntos que no exista la derivada primera. Porque si te saltan puntos en donde no existe la derivada primera, y ahí no te sirve el criterio de la derivada segunda, ¿se entiende? Sí, sí, o sea, si me parece no existe lo que habíamos visto tipo al principio que nos había dicho que no existe la derivada en menos raíz de 3, ahí no hubiera hecho lo de la primera segunda, ¿no? Claro, no te sirve el criterio de la derivada segunda. Tenés que sí o sí hacer el análisis de signo para saber qué pasa ahí. ¿Sí? Más allá de que después digas que no hay máximo ni mínimo, pero no te sirve el criterio de la derivada segunda. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Ahora sí nos quedan unos 9 minutitos. Sí, 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 ahora sí. Perfecto. Igual esto, a medida que van haciendo la práctica, se va a ir entendiendo mejor, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo vimos recién, cóncava hacia arriba, como yo les mostré en el dibujito, en el gráfico primero, fíjense que acá lo que dice, si la derivada primera es creciente, es lo que habíamos visto, ¿se acuerdan que yo representé esa recta
como una recta, en definitiva, la derivada primera, entonces por eso veíamos que la derivada segunda era positiva, ¿sí? Entonces va a ser cóncava hacia arriba si la derivada segunda es positiva, y va a ser cóncava hacia abajo si la derivada segunda es negativa. Para todos los puntos que están en ese intervalo. Siempre vamos a estar mencionando determinados intervalos. Entonces acá en general vamos a tener, en general en una función, distintos intervalos, ¿sí? Entonces tenemos intervalos donde la función es cóncava para arriba y determinado intervalo en donde la función es cóncava para abajo. ¿Está bien? Acá vemos, bueno, esto es esquemático nada más, las rectas tangentes están por debajo de la curva en donde es cóncava para arriba. Cuando es cóncava para abajo, las rectas tangentes quedan por encima del gráfico. Y estos puntos, justamente sucede que la recta tangente atraviesa, ¿ven? La curva, está por debajo y está por encima. Ya vamos a identificar que son estos puntos. Entonces, esta función, que es la x al cubo, que la explotamos y en todo tiempo nos va a dar, fíjense que acá, si la derivada primera se hace 0, vimos que no había cambio de signos con la derivada primera, ¿no? Antes y después del punto. Y acá estamos viendo, bueno, que esta función va a ser cóncava para abajo de menos infinito a 0 y es cóncava hacia arriba de 0 a más infinito. Este análisis es bastante fácil, ¿no? Porque tenemos la función es x al cubo, la derivada de la función, y es donde se hace y sacamos solamente Profe, yo no la escucho. derivada segunda de Ahí x, está cortado. que va a ser igual a 6x, sí, ahí en 6x, ¿sí? Hacemos la función, derivamos, encontramos donde se hizo 0, que es en 0, ¿sí? Hacemos la derivada segunda, y la derivada segunda me sigue dando 0 en 0, ¿sí? Entonces, hay un criterio, después si yo quisiera aplicar el criterio de la derivada segunda, y yo reemplazo acá, me sigue dando 0. Tengo que seguir derivando, ¿sí? Que eso después se los voy a explicar mejor. Es el criterio de las derivadas sucesivas. Ahí tampoco me serviría, ¿sí? El de la derivada segunda, porque reemplazaría por 0, y la derivada segunda me da 0, no es ni positivo ni negativo. De hecho acá, cuando evaluamos los signos de la derivada segunda, ¿sí? Vemos que me da, bueno, que es cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué signo tiene la derivada segunda? A ver, si es cóncava hacia abajo. Esto es f segunda. Acá sabemos que es cóncava hacia abajo, y acá es que es cóncava hacia arriba. ¿Qué signo tiene cuando es cóncava hacia abajo, la derivada segunda? ¿Positivo? Cóncava Negativa. hacia abajo. Acuérdense que, ¿quién dijo que lo Negativo. asociamos negativo? ¿Sí? Y si es cóncava para arriba, va a ser positivo. ¿Sí? Este sería el análisis que tendríamos que hacer para sacar esa conclusión, ¿sí? Sin graficar la función. ¿Bien? Nos quedan unos minutitos más, a ver, por ahí podemos ver acá este último resumen, en donde tenemos, bueno, si la derivada segunda es positiva, la función es cóncava para arriba, y si la derivada segunda es negativa, la función es cóncava para abajo, ¿sí? En el caso que la función, bueno, acá más que cóncava, a veces van a encontrar convexa, ¿sí? En lugar de concavidad, pero cóncava hacia abajo. Pero en realidad nosotros nos vamos a referir siempre cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Esto lo tengo que corregir. Entonces tenemos esta situación. En el gráfico 1, la derivada segunda va a ser 0, y en ese punto donde se hace 0 vamos a ver que es un punto de inflexión, ¿sí? En la situación que está representada en 2 y en 3, ¿qué pasa? No existe ni siquiera la derivada primera, ¿no? Primero vamos a partir de que no va a existir la derivada primera. Generalmente la no existencia de la derivada segunda, ¿sí? Se va a dar con que no existe tampoco la derivada primera en ese punto. En el caso 2, ¿por qué no existe la derivada? Porque es un punto anguloso. En el 2 puse, fíjense que estoy en este. Ah, perdón. Lo llamé 2 ahí. Lo que vos dijiste sería el 3, ¿no? En el 3 Porque porque no hay un existe punto la función anguloso. en A.
porque no existe la función en A, ¿sí? Y tengo asíntota vertical por otro lado. Y la situación 3, como bien dijeron, es porque hay un punto anguloso. Bueno, fíjense que este punto anguloso, y yo los voy a dejar acá para que busquen, en el aula pusimos en el foro, hay un foro en donde pueden participar, para que ustedes busquen bien la definición de punto de inflexión, a ver cuál es. ¿Sí? Es decir, en el gráfico 1 tengo un punto de inflexión, y en el gráfico 3 no tengo un punto de inflexión. Vamos a ver que un punto de inflexión es cuando hay un cambio de concavidad, pero a su vez, y yo los invito en serio a que vean libros. ¿Quién había mencionado la bibliografía de algún libro? ¿Magdiel era o 10, creo. que hoy mencionaste? Magdiel. Yo te invito a ¿Qué? que busques vos mencionaste que tenías algún libro, que buscabas en algún libro Sí, es información. todo un libro que habla sobre análisis matemático. Buenísimo. Buscá la definición de punto de inflexión y compartila ahí en el foro. ¿Sí? Porque acá Bueno, tenemos hay una discusión a veces de distintos criterios. Yo tengo uno ya en el que estoy convencida que en este caso esto no es punto de inflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque no admite recta tangente en este punto. Esto sería, ¿qué les parece a ustedes que es en este punto? ¿Qué tendríamos en ese punto anguloso? No existe la derivada. No existe la derivada, pero ¿qué sería? Es un punto crítico, no existe la derivada, va a ser un punto crítico, porque pertenece al dominio. ¿Y ese punto crítico qué sería para ustedes? Ya les dije que no es punto de inflexión, según Ni mi criterio, tampoco punto ¿no? anguloso. Es punto anguloso. Anguloso es porque ya lo estamos viendo, ¿no? Tiene derivadas laterales Es un distintas. convexo. No. Hay un cambio de concavidad. La función pasó de ser cóncava para arriba a ser cóncava para abajo. ¿Sí? Esto no presten atención porque por ahí los confunde. Hablamos de cóncava para arriba o sería cóncava para como la abajo. primera imagen, pero invertida, ¿no? Sí, pero ¿qué sería ahí si la función es decreciente y después pasó a ser creciente? Si yo Mínimo. evalúo un mínimo, ¿no? Un mínimo. Che, ¿se cortó la Sí, profe? se cortó. Asunto de Fabi, ¿qué les dijiste? algo que hay en los apuntes teóricos, por ahí las otras tienen notario, por eso les digo que Uy, qué macana. busquen. Ah, no, opción, no, que busquen la definición. ¿Se ven lo que estoy escribiendo? Sí, Hola, sí, ahora sí, sí. sí. Ah, que busquen la definición, porque hay dos criterios, digamos, según algunos autores, consideran este punto como un punto de inflexión. Si ustedes miran los apuntes teóricos, están puestos de esa manera, porque son docentes anteriores que tenían ese criterio. No sé, Sofía, cuál es el tuyo, profesora de matemática. Yo, para mí, este no es punto de inflexión. Entonces, los invito a que busquen la definición, a ver qué definiciones se encuentran y mencionar las fuentes, ¿sí?, de los libros. Así que, Magdiel, te invito a que las busques ahí, ¿sí?, la compartas, a ver qué dice sobre punto de inflexión. Dale, dale. ¿Eh? Bueno, vamos a dejar acá porque se me corta, aparte queda ya menos de un minuto, Sí. y la próxima clase retomamos punto de inflexión y todo lo que queda de análisis completo, ¿sí? Bueno. Y así descansan ahora un ratito para ir con pilas a terminar el práctico 3.